La realidad es que hoy en día creemos que Teotihuacán podría estar conectado de alguna manera con la historia del Libro de Mormón. La zona arqueológica de Teotihuacán se encuentra a tan solo 45 kilómetros de distancia hacia el noroeste de la Ciudad de México y como tal la zona arqueológica tiene una área geográfica de 264 hectáreas y de acuerdo a lo que los arqueólogos han estudiado, eso solo representaría no más del 12% de lo que alguna vez representó toda la ciudad de Teotihuacán en su mayor apogeo. Hoy los arqueólogos han reconocido que Teotihuacán es una de las grandes potencias políticas, religiosas y sociales del ámbito mesoamericano. Tanto así que inclusive se ha reconocido que el cemento teotihuacano es uno de los más fuertes en esta área de Mesoamérica. La ciudad de Teotihuacán hoy por hoy es visitada por turistas de todas partes del mundo y son maravillados por sus murales y construcciones hechas de cemento. Teotihuacán ha demostrado ser una gran urbe que, de acuerdo a los estudiosos, influenció a varias culturas e inclusive hasta la gran ciudad de Tikal en Guatemala. El poderío y la influencia de Teotihuacán hoy por hoy es reconocida en la mayor parte de las zonas arqueológicas de México. En el caso de Teotihuacán, por ejemplo, hemos llegado a la conclusión de que el mayor apogeo de Teotihuacán se llevó más o menos entre el 100 a.C. al 300 después de Cristo. El mayor desarrollo constructivo de Teotihuacán pues se llevó a cabo en ese periodo. Asimismo, la sociedad culminó su estratificación en esa etapa. Entonces Teotihuacán es realmente muy importante en los estudios de Mesoamérica. Entonces, si Mesoamérica es realmente las tierras del Libro Mormón, entonces Teotihuacán en algún punto debió de haber formado parte de la historia del Libro Mormón. Tal vez no directamente, pero en algún punto el Libro de Mormón debió mencionar algunas cuestiones que estuvieran conectadas con Teotihuacán. Es bien importante que podamos reconocer el uso de los puntos cardinales que se utilizaban en la antigüedad. Generalmente nosotros tenemos este sistema de puntos cardinales que es norte, sur, este y oeste. Si deseamos situar algo intermedio de estos puntos, probablemente entre el oeste y el norte diríamos noroeste, entre el este y el sur diríamos sureste. Si Mesoamérica son las tierras del Libro de Mormón, debería de existir de hecho una relación precisamente con estos puntos. Sin embargo, me gustaría explicar que nos hemos dado cuenta que en el caso de las culturas mesoamericanas, tanto mayas, aztecas, zapotecas, mixtecas, toltecas, todas estas culturas utilizaban un sistema de puntos cardinales que más bien sería como cuadrantes, es decir, no utilizaban una cruz, utilizaban una X para poder determinar las diferentes áreas geográficas y se utilizaba en forma de cuadrante, tal cual y como se ve en las imágenes. Es muy común en Mesoamérica referirse al norte, sur, este y oeste en forma de cuadrantes, de tal manera que en vez de poder decir que son puntos cardinales utilizando una cruz, más bien en Mesoamérica se utilizaba una especie de X, donde prácticamente no existirían los puntos intermedios, sino más bien que, por ejemplo, toda esta parte sería el norte. Esto es interesante, ya que cuando nosotros leemos el Libro de Mormón en inglés, pues se menciona la palabra norte-sur. Sin embargo, también se utiliza la palabra northward y southward, lo cual podría indicar algún punto entre estos puntos cardinales. Lo interesante, a mí lo que me llama mucho la atención es que esto era algo que José Smith no podía saber. El Libro de Mormón jamás menciona, dentro ya de la tierra prometida, no menciona puntos como noroeste, suroeste. Se menciona nada más en realidad como norte, sur o north o northward o south o southward. Okay. De tal manera que si Mesoamérica son las tierras del Libro Mormón, pues se consideraría que el altiplano central
pues es el mejor candidato a ser precisamente las tierras de hacia el norte, o Northward, como se menciona en inglés. Y esto tendría un interesante giro aquí, porque si realmente son estas tierras las tierras del Libro de Mormón, bueno, veríamos cuál es la relación que podría tener Teotihuacán con el Libro de Mormón. Para poder esto vamos a estudiar las escrituras que se encuentran en Alma, y dice lo siguiente: y aconteció que en el año 37 el gobierno de los jueces, una compañía numerosa de hombres y la cantidad de 5,400 hombres con sus esposas y sus hijos, que salieron de la tierra de Zarahemla para la tierra que se hallaba al norte. Y aconteció que Agot, siendo un hombre de extraordinaria curiosidad, fue por tanto y construyó un barco sumamente grande en los confines de la tierra de abundancia, cerca de la tierra de desolación, y lo echó a la mar del oeste, cerca de la estrecha lengua de tierra que conducía a la tierra del norte. La siguiente escritura dice lo siguiente: y aquí entraron en él muchos de los nefitas y se hicieron a la mar con muchas provisiones y también muchas mujeres y niños, y se dirigieron hacia el norte. Y así concluyó el año 37. Y en el año 38 este hombre construyó otros barcos, y el primer barco también volvió, y muchos otros entraron en él. También llevaron consigo gran cantidad de provisiones, y partieron otra vez hacia la tierra del norte. Y aconteció que nunca más se volvió a saber de ellos, y suponemos que se ahogaron en las profundidades del mar. Y sucedió que otro barco también se hizo a la vela. ¿A dónde fue? No lo sabemos. Si estas son las tierras del Libro de Mormón, y si podemos ubicar de esta manera estas tierras en el continente americano, en Mesoamérica, bueno, se vería más o menos así. De acuerdo al Libro de Mormón, Agot habría construido un barco y viajado precisamente hacia las tierras de hacia el norte. Creemos que más o menos por ahí en el Pacífico, entre Oaxaca y Guerrero, y entonces de ahí esta población, bueno, pudo haber poblado parte del área del altiplano central. Un segundo barco, de acuerdo al Libro de Mormón, o embarcaciones hicieron lo mismo. Pudieron estos tanto poblar ciudades como crear algunas nuevas. Y bueno, finalmente menciona 1 o 2 barcos que salen del mismo lugar, pero estos van hacia el mar, y dice, suponemos que se ahogaron porque nunca más volvieron. Existe una teoría que pues menciona que muy probablemente estas embarcaciones viajaron hacia lo que es las islas del Pacífico, Hawái, Tonga, Samoa, y que precisamente estas culturas pues son remanentes de la cultura nefita. Inclusive, bueno, hoy podemos encontrar varias coincidencias entre estas culturas y las culturas en Mesoamérica. Esto pues lo abocaremos a otro tipo de video, donde explicaremos precisamente las coincidencias entre estas culturas. Lo que hay que poner atención es la descripción que da de la tierra del norte el Libro de Mormón, lo cual pues a mí me llama mucho la atención. En el Amán se menciona que en el año 46 hubo mucha contención, muchas disensiones, por los cuales hubo muchísimos que salieron de la tierra de Zarahemla y se dirigieron a la tierra del norte para heredar la tierra. Y aquí viene la parte interesante. Dice, y viajaron una inmensa distancia, a tal grado que llegaron a grandes extensiones de aguas y muchos ríos. La descripción que da el Libro de Mormón de esta tierra es de llamar la atención, porque más adelante dice, y se esparcieron por todas las partes de aquella tierra, por todos los parajes que no habían quedado desolados y sin madera, por motivo de los numerosos habitantes que habían heredado la tierra previamente, y no había parte del país que estuviese desolada, salvo por falta de madera, pero a causa de la inmensidad de la destrucción del pueblo que antes había habitado la tierra, la llamaron desolada, y no había sino muy poca madera sobre la superficie de la tierra, por lo tanto que la gente fue allá, se volvió sumamente experta en obras de cemento, por tanto construyeron casas de cemento en las cuales habitaron. De verdad que me llama mucho la atención, porque al estudiar estas escrituras, el Libro de Mormón describe una tierra que en un versículo menciona que está llenas de agua, de ríos y de lagos, y posteriormente unas escrituras después menciona que estaba desolada, que no existía la madera, y esto a causa de los habitantes que vivieron antes, y por esto la gente, las poblaciones que existieron ahí se volvieron sumamente expertas en las construcciones de cemento. Increíblemente, es imposible que José Smith
haya podido inventar esta situación. ¿En qué sentido? Cuando una persona está escribiendo un libro, obviamente podría plasmar ideas culturales o físicas que se vivieron en su vida. José Smith no viajó más allá de 3-4 estados y todos ellos se sabe pues llenos de vegetación, llenos de agua. Entonces generalmente si una persona al leer un libro se lee que es una área llena de ríos y de lagos, pues inmediatamente uno tendería a pensar o imaginar esta tierra llena de vegetación, llena de árboles, llenas de bosques. Sin embargo, la descripción del Libro de Mormón es un poco incongruente con respecto a lo que se conoce o a lo que se tendría en la idea. Si José Smith hubiera inventado el libro, no habría descrito una población o una área geográfica tan cambiante, con mucha agua, pero al mismo tiempo sin árboles. La madera era traída desde otra área, se enviaba desde el sur al norte, a fin de poder habilitar a las personas con madera, ¿ok? En una escritura atrás, como podemos ver aquí en Alma, se menciona en el versículo 6, y aquí entraron muchos nefitas y se hicieron en la mar con muchas provisiones. Aquí llama la atención porque ¿qué tipo de provisiones se pudieran llevar? Comida perecedera, animales que no hubiese en el norte. ¿Qué provisiones se tenían que llevar cuando era un viaje tan corto? Bueno, creemos que esas dichas provisiones de hecho eran madera. ¿Recuerdan lo que es la cuenca del Valle de México? Bueno, sabemos en la época prehispánica era un área que se encontraba llena de lagos, de ríos. Toda esta área del altiplano central, Pachuca, Hidalgo, todas estas áreas tienen una particularidad tenían mucha agua, ríos y lagos, pero al mismo tiempo no había mucha vegetación. Como se ve en esta imagen, de hecho existían muchos ríos que pues alimentaban el gran lago de Texcoco. Hoy en día en la Ciudad de México hay grandes avenidas con el nombre de Río San Joaquín, Río de los Remedios, Río Mixcoac, que ahora son grandes avenidas, pero que en realidad en el pasado fueron grandes ríos que abastecían de agua precisamente el lago de Texcoco. Entonces es interesante la descripción que el Libro de Mormón da de estas tierras, porque por coincidencia, de hecho, existen actualmente en el área del altiplano central. Son tierras áridas. Para quienes han visitado Pachuca, Ciudad de México, Teotihuacán, todas estas áreas, pues sabrán que son áreas que son sumamente áridas, que no se tiene una gran vegetación, como se ve en la imagen. De hecho, arriba de las montañas no se ven bosques, todo está desolado. Es realmente interesante cómo coinciden estas tierras. Ahora, ¿Teotihuacán tendría algo que ver con el Libro de Mormón? Bueno, algunos creemos que sí. Hay quienes inclusive pues coinciden en que Teotihuacán haya tenido que ver con la ciudad del rey Jacobo, como se describe en Tercer Nefi 7:12. Dice que por lo que Jacob, viendo que sus enemigos eran muy numerosos, más numerosos que ellos, siendo rey de la banda, mandó por tanto a los de su pueblo que huyeran a la parte más lejana del norte y ahí establecieran un reino para sí mismos hasta que se unieran a ellos los disidentes. Este rey Jacob, bueno, logró escapar de las tierras nefitas. Inclusive se menciona cómo van tras de ellos los ejércitos nefitas, pero nunca pueden dar con ellos. Logran su cometido de viajar hacia el norte y crear una ciudad, un reino para ellos mismos. De acuerdo a esto, bueno, esta migración se da desde Zarembla hacia las tierras del norte, y bueno, la mayoría de los eruditos consideran que probablemente la ciudad que ellos erigieron o que ayudaron a erigir o que probablemente tomaron fue la ciudad de Teotihuacán. Hay quienes, consideran que esta ciudad de Teotihuacán pueda ser la ciudad de Jacobugad, la mencionada por el mismo Jesucristo en el Tercer Nefi, donde dice: aquí esa gran ciudad de Jacobugad, donde habitaba el pueblo del rey Jacobo, ha hecho quemar con fuego por causa de sus pecados y sus iniquidades que sobrepujan a toda la iniquidad de la tierra entera, por motivo de sus secretos y asesinatos y combinaciones, porque fueron ellos los que destruyeron la paz de mi pueblo y el gobierno de la tierra. Por lo tanto he hecho quemar para destruirlos de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Infinidad de personajes como John Sorensen, Garth Norman y varios arqueólogos estudiosos, miembros de la iglesia, han considerado que es Jacobugad
el mejor candidato, en este caso Teotihuacán, mejor dicho, es el mejor candidato a ser la ciudad de Jacob-Ugad, mencionada en el libro Mormón, este reino que el rey inicuo Jacob crea para ellos mismos. Sin embargo, precisamente esta escritura menciona algo que es importantísimo y por lo cual considero que en un inicio no necesariamente es Teotihuacán, la ciudad de Jacob-Ugad, ya que menciona a Jesucristo más o menos hablando del 33, 34 después de Jesucristo, es él quien quema la ciudad. En Teotihuacán no se han encontrado vestigios importantes de incendios provocados. Sabemos se han encontrado un poco de ceniza volcánica, pero no como para estimar que la ciudad haya sido quemada, no a ese nivel. Sin embargo, existe una ciudad muy cercana a ella que de hecho coincidiría con la creación de Teotihuacán, que es la ciudad de Cuicuilco. De acuerdo a la arqueología y los eruditos, Cuicuilco fue quemada varias veces por el volcán Xitle. De hecho, se menciona que la última erupción terminó destruyendo la ciudad. Sin embargo, ya estudios más claros han determinado que la ciudad de Cuicuilco no se quema de una, sino en varias erupciones desde el 200 a.C. hasta el 50 después de Cristo. Lo que yo creo es que, lo que se menciona inclusive es que son varias erupciones las que terminan quemando. La última de ellas obligó a la gente de Cuicuilco pues moverse hacia Teotihuacán. Inclusive así es como se tiene el inicio de la cultura teotihuacana. Se cree que fue a raíz de que los remanentes de Cuicuilco se van a vivir a Teotihuacán. Lo que yo creo es que de hecho Cuicuilco es la ciudad de Jacob-Ugad, y algo que no se menciona en el libro Mormón es que precisamente los remanentes de estos ladrones de Gadiantón que se habían ido hacia la ciudad de Jacob-Ugad, pues después del incendio de esta, entonces pues se van a vivir los remanentes a lo que hoy conocemos la ciudad de Teotihuacán. Quiero aclarar que Teotihuacán es un nombre que se lo dan los aztecas, no sabemos el nombre real de esta cultura. Hoy se sabe que Teotihuacán en el 378 después de Cristo llega a Tikal. Llega un ejército a Tikal teotihuacano y este destrona precisamente al reinado de Tikal e impone un nuevo gobernado teotihuacano. Básicamente hay un cruce de estas culturas entre el 350 y el 400 después de Cristo en el istmo de Tehuantepec. Hay vestigios claros precisamente sobre estos ejércitos conectados en el área del Istmo, y esto lo podemos ver momento en que este grupo teotihuacano llega al área de Tikal. Se muestra aquí en estos estudios de Simón Martín y Nicolai Grubb. Dice: pocos eventos tuvieron un efecto tan transformador en las tierras bajas mayas como la llegada a Tikal de un señor llamado Siyaj-Kak, nacido del fuego, el 31 de enero del 378. Este episodio tuvo como resultado que tanto Tikal como una extensa franja del área central se implicaran más en la esfera política, cultural y económica de Teotihuacán, entonces en la cúspide de su poder. La jornada o entrada de Siyaj-Kak puede remontarse a la ciudad del Perú, 78 kilómetros al oeste de Tikal. Es importante comentar que no se refiere al país de Perú, sino una zona arqueológica que se encuentra en el área maya, que se le da ese nombre, que está al oeste de Tikal, donde se le menciona 8 días antes. Esto sugiere una ruta que lo condujo desde el oeste a lo largo del río San Pedro Mártir, vía de entrada desde Teotihuacán, y una vasija labrada descubierta en Tikal, que ha sido interpretada por largo tiempo como un recuento utilizado de tal jornada, muestra una fila de guerreros armados y embajadores portando vasijas que viajan de una ciudad de estilo talud-tablero, que es Teotihuacán, hacia otra identificada como una figura étnica maya. Para los mayas, como para otras culturas mesoamericanas, el término llegada se usaba tanto literal como metafóricamente para describir el establecimiento de nuevas dinastías, y ciertamente esta era la consecuencia en este caso, en lo que aparenta ser un ejemplo directo de causa y efecto. Chak encontró su muerte, expresada como entrada al agua. Ese mismo día, su desaparición también implicó la de su linaje completo, que fue reemplazado por un linaje masculino completamente nuevo, al parecer extraído de la misma casa gobernante de Teotihuacán. Esta es la vasija a la cual se refiere, donde se menciona esta información.
este ejército pues teotihuacano que llega al área de Tikal. Como se ve aquí en esta imagen, estando en mi viaje, en los viajes que he hecho a Tikal, bueno, hemos encontrado estos edificios teotihuacanos, estos edificios que se le conocen como la embajada teotihuacana, donde podemos ver claramente la arquitectura talud-tablero en el área de Tikal, en un área tan lejana. Ahí podemos ver precisamente esta influencia teotihuacana en el área de Tikal. Inclusive hay una estela precisamente en el museo de sitio de Tikal, donde se muestra este glifo representando el glifo teotihuacano y un guerrero pues muy al estilo del área de México llegando al área de Tikal. Entonces la coincidencia, la conexión que se pudiera tener con respecto a Teotihuacán y el Libro Mormón es que precisamente el Libro Mormón menciona que para el 400 después de Cristo, antes de la desaparición de los nefitas, dice pues el Libro Mormón que solo existían ladrones y lamanitas. Probablemente Teotihuacán, yo creo, los remanentes de la ciudad de Jacobugad, de Cuicuilco, para muchos eruditos Jacobugad es Teotihuacán, pues solo existían ellos y lamanitas. En este caso Teotihuacán y Tikal eran las dos ciudades principales del área de Mesoamérica. Muy probablemente, como se describe en el Libro Mormón, estos dos ejércitos se unen en el istmo de Tehuantepec para destruir a los nefitas. Y una vez destruidos los nefitas, una vez que estos dos grupos lograron la destrucción total del ejército nefita, bueno, creemos que los ladrones de Gadiantón pues pudieron haber traicionado a los lamanitas y tomado la ciudad de Tikal en el 378, tal cual y como se menciona en la arqueología mexicana. Lo interesante aquí es que hay varias coincidencias que denotar con respecto a Teotihuacán y el Libro Mormón. Bueno, pues en recapitulación, lo que tenemos aquí es una lista de las coincidencias o relación que puede existir entre la tierra del altiplano central, específicamente donde se encuentra Teotihuacán, o la relación que pueda tener Teotihuacán con el Libro de Mormón. En primer caso, en el Libro de Mormón se menciona que la tierra hacia el norte, o en inglés northward, daría a entender precisamente una tierra que no está específicamente en el norte, pero en algún punto entre el norte y el oeste. Y en el caso de Teotihuacán es precisamente se encuentra en la tierra del noroeste. La segunda coincidencia o relación sería que esta tierra en el Libro Mormón menciona que la tierra de Northward es una tierra con muchos ríos, aguas, pero al mismo tiempo desolada, no tiene madera. En el caso de la tierra del altiplano central, pues coincide en este caso que es una tierra de ríos, lagos, pero absolutamente sin madera. Tercer punto sería precisamente que son expertos en casas de cemento. En el caso de Teotihuacán, son grandes constructores. La mayoría de los arqueólogos reconoce como Teotihuacán una de las ciudades que pues muestra lo grande que son estas culturas con respecto a las construcciones de cemento, a las construcciones de concreto. El cuarto punto en el Libro de Mormón menciona que los nefitas llevaron provisiones a la tierra de hacia el norte. Estas provisiones hoy creemos puedan ser precisamente madera, ya que la tierra del norte se encontraba sin madera. Precisamente en uno de los palacios que se encuentran en Teotihuacán, en el palacio de Quetzalpapalotl, en el techo se han hecho estudios y la madera que se encontró ahí al parecer proviene precisamente del área del sur de México. En el Libro de Mormón, la ciudad de Jacob o Jacobugad, que de acuerdo al Libro Mormón pues no fue incendiada en la destrucción cuando Jesucristo llega a esta tierra. La mayoría de los eruditos consideran que probablemente el mejor candidato a ser esta ciudad, y quiero aclarar, no estamos diciendo al 100% que lo sea, solo es hasta ahora. Si las tierras del Libro Mormón son Mesoamérica, Teotihuacán sería el mejor candidato. Sin embargo, precisamente por la situación del incendio o en el momento en que Jesucristo llega a ser crucificado, bueno, considero que probablemente por esta situación sea en este caso Cuicuilco, la ciudad de Jacobugad, pero los remanentes de esta ciudad, es decir, ladrones de Gadiantón, bueno, son los que llegan a Teotihuacán, y coincidiría precisamente con el inicio de Teotihuacán. De acuerdo a los arqueólogos, Teotihuacán crece en una población importante a la raíz de la destrucción de Cuicuilco. Siguiente punto sería que, bueno, el Libro Mormón menciona que más o menos en el 327 al 350 pues solamente había ladrones y lamanitas. En el caso de Mesoamérica, en el caso del área de Teotihuacán,
Hoy sabemos que tanto Teotihuacán como Tikal eran las dos ciudades-estado principales en el área de Mesoamérica. Y el último punto sería que del 375 al 385 después de Cristo, el fin de los nefitas. En el caso de Teotihuacán muestra el movimiento del ejército teotihuacano con la llegada a Tikal en 378. En la misma época, en el mismo periodo, tanto en el libro Mormón como en Teotihuacán, o en este caso como en Mesoamérica, se muestra un movimiento fuerte de ejércitos, tanto mayas como teotihuacanos, en el área, el istmo de Tehuantepec. Entonces, de esta misma manera, bueno, en resumen, estos serían los puntos que coinciden con el libro Mormón y en el caso de Teotihuacán, el área del altiplano central, lo que determinaría unas posibles coincidencias entre estas dos tierras.